soy Montserrat García y esto es Corazón Lector, un espacio sonoro donde compartir de la mano de la neurociencia temas relativos al aprendizaje en general y al aprendizaje de la lectura en particular. Este podcast viaja de la mano de Abecedari, Asociación para el Estudio y Tratamiento de las Dificultades de Aprendizaje, y de Glyphing, nuestro entrenamiento lector. Bienvenidos pues a este segundo episodio de nuestro espacio sonoro, de nuestro podcast, que hoy va dedicado a la lectura, al hecho de el ser humano como ser lector. Parecería de entrada que no sea necesario hablar de la lectura, porque creo que en mayor o menor medida todos sabemos la importancia que ella tiene en nuestras vidas y la importancia que tiene en el mundo educativo. Pero la verdad es que creo que es necesario que como segundo paso, ¿no? El primer podcast tenía una declaración de intenciones, ¿no? Explicábamos por qué nos dedicábamos a la lectura, y este segundo podcast pues quiere empezar pues por esta gran puerta, ¿no? Que es nuestro tema de interés. Bien, como primer punto podríamos decir que si buscamos cuáles son los hallazgos más importantes, los hitos evolutivos más importantes en el desarrollo cognitivo del ser humano, encontramos que el lenguaje está en primera posición, seguido de la escritura, es decir, de la capacidad de plasmar este lenguaje en un código escrito que va a permitir que estas palabras no se las lleve el viento, que sería como lo que pasa con las ondas sonoras, ¿no? Sino que estas palabras queden escritas para que sean testimonio de la posteridad, ¿no? La escritura y el lenguaje pues estarían en la cabecera, pero estarían junto con, por ejemplo, pues el descubrimiento del fuego, ¿no? Y el control del manejo del fuego, la agricultura, el descubrimiento de la rueda, la electricidad, las matemáticas, ¿no? Y luego ya acercándonos más a nuestros tiempos, pues la llegada de Internet, la llegada de la inteligencia artificial, y me he olvidado el método científico como forma de indagación, ¿no? Y de aproximación de cómo funciona este mundo físico, cómo funciona, de qué está hecho. Bueno, pues todo esto, toda esta parte, ¿no? Este método científico que nos va a poder informar de esto, y todas las matemáticas y todo lo que es Internet, todo se asienta en un lenguaje. A veces es un lenguaje humano, un lenguaje como el que estoy utilizando yo ahora, pero a veces es un lenguaje de ceros y unos, ¿no? Como el que se utiliza en la computación, pero al final necesitamos un lenguaje. Este lenguaje tiene que ser codificado, descodificado y vuelto a codificar. Y de esto se trata leer, ¿no? Un paso anterior a este lenguaje que tenemos que codificar y descodificar de forma oral y también de forma escrita a través de la escritura y de la lectura está la relación entre lenguaje y pensamiento. Como siempre existen posturas diferentes, ¿no? que ha trabajado las ciencias cognitivas, y antes que las ciencias cognitivas la filosofía, y hay un modelo que se llama el relativismo lingüístico, que habla de que el lenguaje es el molde del pensamiento, es decir, que a través del lenguaje configuramos este pensamiento. Esto es una teoría, ¿no? que aboga, por ejemplo, por cómo el idioma condiciona nuestra manera de pensar. Las estructuras gramaticales y el vocabulario que disponibles en un determinado idioma estarían conceptualizando la realidad. Por ejemplo, el ejemplo que se pone muchas veces, que quizás ya lo habéis oído, es en el idioma de los inuit. Hay una gran cantidad de palabras para designar los diferentes tipos de blanco. Esta cantidad de palabras para designar diferentes tipos de blanco hace que ellos puedan apreciar, puedan percibir estos diferentes tipos de blanco. Esto lo necesitan absolutamente para saber si pueden o no pueden pisar aquel blanco, ¿no? Un determinado tipo de blanco puede indicar tierra firme, puedes cruzar este lago que en otro momento a lo mejor sería un pozo en el que te hundirías, y otro tipo de blanco te está indicando no puedes pasar. O un blanco te puede indicar aquí hay pesca, otro blanco te puede indicar aquí no hay pesca. Es decir, tienen muchos blancos en su vocabulario
y son capaces, por lo tanto, de percibir y de conceptualizar esta realidad de blancos, donde nosotros simplemente vemos blanco y no distinguimos entre ellos. Bueno, como percepción cultural, en este caso, diríamos que el lenguaje refleja y refuerza los valores y la cosmovisión de una cultura, afectando la forma en que el hablante interpreta el entorno. Por lo tanto, aquí sería, como hemos dicho al inicio, que el lenguaje está determinando el sistema de pensamiento. Como siempre, tenemos una postura completamente opuesta, ¿no?, en la que se trabaja la idea de que el pensamiento es la base del lenguaje. Esto sería que, en oposición al relativismo lingüístico del que hablábamos antes, que el pensamiento es anterior y más fundamental que el lenguaje, y por lo tanto que el pensamiento es completamente independiente del idioma. Esto sería que los seres humanos y algunos animales pueden pensar de manera abstracta sin necesidad del lenguaje, es decir, utilizando imágenes mentales, emociones o patrones. Según esta perspectiva, el lenguaje es un medio para expresar estas ideas preexistentes, ¿no?, anteriores al lenguaje. Supongo que todos ya estáis pensando que no es ni blanco ni negro, sino, como casi siempre, ¿no?, hay una postura intermedia, y más que intermedia es una postura de interdependencia, ¿no?, de interacción entre las dos teorías, que probablemente sea la más cercana a la realidad y la más aceptada hoy en día. Esta postura, ¿no?, diría que el lenguaje influye en el pensamiento y que el pensamiento influye en el lenguaje. Probablemente tenemos ideas previas que no necesitan lenguaje, seguro que estas ideas previas están, ¿no? Pero el lenguaje acaba influyendo en ese pensamiento porque ayuda a organizarlo y a categorizarlo y aprender a palabras nuevas puede expandir esta capacidad de comprensión de conceptos. Esto creo que hoy en día no hay nadie que pueda estar en contra de esta idea, ¿no? La adquisición de vocabulario, además en una estructura de lenguaje, sí que aporta riqueza a nuestra capacidad de pensamiento. Pero por otro lado, el pensamiento también influye en el lenguaje, porque el desarrollo de nuevas ideas o descubrimientos científicos llega a la creación de nuevos términos y nuevas estructuras lingüísticas, ¿no? Por lo tanto, estaríamos en esta posición de cómo lenguaje y pensamiento casi no se pueden separar, ¿no? Uno enriquece el otro y el otro enriquece al primero. Por lo tanto, esta sería una manera de ver la lectura como esta fuente de enriquecimiento de vocabulario, de nuevas estructuras, de nuevas informaciones que van alimentando nuestro pensamiento, que lo hacen más rico y lo hacen, por lo tanto, más capaz de comprender, ¿no? Es decir, muchas veces cuando hablamos de los problemas de comprensión lectora, lo que no estamos teniendo en cuenta es la cantidad de cosas que esa persona que está leyendo sabe, ¿no? Cuando sabemos muy pocas cosas, pues es mucho más difícil abordar una comprensión del texto que estamos leyendo y más todavía una comprensión profunda. Esta teoría, ¿no?, que estábamos diciendo de todo lo que todo el vocabulario que vamos a adquirir, todo el vocabulario que vamos a aprender, nos va a ayudar en la comprensión lectora. Por lo tanto, cuanto más leamos y cuanto más sepamos sobre el mundo que nos rodea, más fácil nos será alcanzar una buena comprensión lectora. Vista pues la importancia del hecho lector por sí mismo, pero también como elemento de interacción y de riqueza de nuestro pensamiento y de nuestra capacidad de comprensión, no hay que dejar de lado el impacto profundo que tiene el hecho lector en la sociedad, tanto a nivel tanto a nivel individual, quería decir, como a nivel colectivo. La lectura hemos visto pues que es una herramienta clave para el desarrollo personal, y este desarrollo personal empieza en la escuela, en el mundo académico. Es, por lo tanto, una herramienta clave también en la cohesión social y en el progreso de las comunidades en general.
algunas de las ideas, ¿no?, que podemos manejar alrededor de la importancia de la lectura a nivel social, por ejemplo, está en las brechas educativas y económicas. La falta de acceso al conocimiento es uno de los principales problemas, ¿no?, que tienen las personas para seguir adquiriendo información relevante y actualizada que les permite tener buenas oportunidades educativas y laborales. La alfabetización en el mundo está directamente relacionada con las oportunidades económicas. Es decir, las personas que tienen un mayor grado de alfabetización tienen mayores posibilidades de acceso a trabajos mejor remunerados. Por lo tanto, al revés, sería lo contrario, ¿no? Las personas que tienen menos posibilidades alfabetizadoras quedan relegadas a entornos económicos más empobrecidos, perpetuando en todo caso esta pobreza. Leer o no leer está directamente relacionado también con la capacidad de pensamiento crítico. Y yo sé que ahora pueden estar escuchándome personas que digan, bueno, pues yo no leo y creo que tengo un muy buen razonamiento crítico. Bueno, cuando se habla de estas cosas estamos hablando siempre en términos probabilísticos y estamos hablando también de toda la vida, ¿no? Hay personas que a lo mejor ahora no están leyendo tanto, pero probablemente sí que han tenido una vida en la que han leído o al menos han podido adquirir un buen nivel de alfabetización, ¿vale? Por lo tanto, todo esto siempre es probabilístico y dentro de estos estudios psicosociales se sabe que la lectura fomenta el pensamiento crítico, que permite analizar la información y cuestionarla y formarse una opinión propia. Las personas que no leen son más vulnerables a la desinformación, a creerse las noticias falsas y a la manipulación mediática, algo a lo que estamos absolutamente todos sometidos. Por lo tanto, afinar esta herramienta de poder crearnos un pensamiento crítico es cada vez más importante. Sin estas habilidades críticas, ¿no?, es menos probable que las personas se involucren de manera activa e informada en los procesos democráticos como votar o como debatir temas sociales. Por otro lado está la lectura en relación con la salud mental y emocional. Yo hace muchos años estuve leyendo unos artículos sobre salud mental, artículos que sobre todo eran norteamericanos, donde se veía cómo las personas con dificultades de lectura o con una lectura pobre, distingámoslo, yo a veces lo utilizo como sinónimo, pero realmente no es lo mismo, ¿no? Una cosa es tener una lectura pobre porque no ha habido posibilidad de adquirir esta lectura por motivos X, y otra cosa es tener dificultades, ¿no?, para leer. En este caso se hablaba de pobres lectores, o sea, personas que tienen un bajo rendimiento lector, sin saber si tenemos dificultades de lectura o simplemente no hemos tenido acceso a la alfabetización adecuada. Bueno, pues las conductas disruptivas o las conductas incluso autolesivas, las ideas de suicidio o las conductas más propicias a poder catalogarse como antisociales aumentaban en 2, 3, 4 y hasta 5 veces entre la población con una pobre lectura, ¿no? Y esto es porque la lectura, y especialmente la literatura, ayuda a desarrollar empatía, ayuda a entender diferentes perspectivas, ¿no?, da herramientas para poder trabajar estas diferentes perspectivas desde el diálogo y no desde la imposición. Y la falta de lectura puede dificultar a veces la capacidad para relacionarse emocionalmente con otras personas. La lectura tiene beneficios terapéuticos, además, ¿no?, como por ejemplo reduce el estrés, ¿no?, y mejora el ambiente, el bienestar mental. Y la lectura puede ser también un espacio de relajación y un espacio de autosatisfacción personal, en el que uno no necesita nada más que un libro para estar bien y para encontrar su mundo, cuando a veces el mundo externo quizás no es el que más nos guste en aquel momento. Por lo tanto, en todos los aspectos, ¿no?, incluso hay un punto, ¿no?, que es la identidad cultural,
¿no? Podemos leer cosas de cualquier sitio del mundo, de hecho es una de las cosas bonitas de la lectura, ¿no? Que podemos estar aquí en Barcelona como estoy yo y podemos leer a Cervantes, pero podemos leer también a García Márquez, o podemos leer a Lao Tse, o podemos leer a Sócrates, ¿no? O sea, podemos leer cosas de las cuales nos distancia cultura, pero también nos distancia kilómetros y también nos distancia siglos, ¿no? Esta es una de las cosas bonitas de la lectura. Pero también hay otro punto muy interesante de la lectura, que es la identidad cultural. Es decir, yo puedo leer a Lao Tse, ¿no? Que está en Oriente, pero puedo leer también a autores locales, ¿no? A autores catalanes, autores españoles, que hace que me ayudan a crear esta identidad cultural, ¿no? Que me va a definir y que me va a facilitar la cohesión con la gente que me rodea. Y además va a unir generaciones, ¿no? Esta cultura que se transmite se puede transmitir de 12.000 años, ¿no? Pero también se puede transmitir entre las personas que vivieron hace 80 años, ¿no? Yo puedo leer sobre la Guerra Civil Española y puedo aprender sobre la Guerra Civil Española, puedo leer sobre las guerras mundiales, debería poder aprender sobre las guerras mundiales, ¿no? Y el mundo entero debería aprender sobre las guerras mundiales. Y esto solo podemos hacerlo si tenemos una visión crítica, si leemos diferentes perspectivas, si nos informamos de diferentes maneras de ver los conflictos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no solo la identidad, sino también aprender como comunidad, como civilización, la mejor manera de afrontar el futuro en base también al pasado que hemos compartido y que a través de los libros podemos seguir compartiendo. Se podría decir muchas otras cosas de la lectura, alguna añadiremos, pero una muy importante que tiene que ver con este sentido crítico, tiene que ver con por qué la lectura desarrolla un pensamiento más profundo que simplemente escuchar o simplemente ver una película. Y esto es porque la lectura es mucho más exigente para nuestro cerebro. La lectura nos está pidiendo una participación muy activa a nivel cognitivo. Tenemos que estar con todo nuestro ser, es decir, tenemos que tener una atención muy alta. El lector debe descodificar, debe interpretar, reflexionar, debe crearse imágenes, ¿no? Cuando vemos una película las imágenes nos vienen dadas, cuando leemos es nuestro cerebro que tiene que estar creando estas imágenes que luego el cine nos facilita. Por lo tanto, el trabajo es mucho más creativo, de hecho es co-creativo, ¿no? Nosotros, las lecturas no están terminadas hasta que nosotros la leemos y cada lector la termina a su manera en función de la imagen que se puede hacer en su cerebro. Estas imágenes mentales son propias y se generan a través de las conexiones que nosotros somos capaces de hacer entre lo que estamos leyendo, lo que estamos conectando, ¿no? Con las cosas que ya sabemos, con las cosas que tenemos en nuestro cerebro. A diferencia de escuchar, ¿no? O de ver una película, que son experiencias más inmediatas, más lineales, ¿no? La lectura, debido a esta profundidad, por esta participación tan activa, fomenta la reflexión también porque nos da la posibilidad de parar, ¿no? La escucha, las imágenes de una película pasan de forma muy rápida y nosotros nos vamos con esas imágenes. En cambio, la lectura es este acto mucho más íntimo y por lo tanto invita a la pausa y a la reflexión, estimulando el análisis crítico y deja espacio para una interpretación personalizada, ¿no? Otra vez, la imagen te lo da prácticamente todo hecho. Lo que ves es lo que ves. En cambio, esta propia creación de imágenes permite esta personalización, permite este cribaje propio y permite esta configuración única que solo hacemos, o sea, que es individual de cada lector. Esto enriquece el pensamiento abstracto, ¿no? Y el pensamiento abstracto es el pensamiento que nos permite ir más allá de lo meramente visto o leído o escuchado y por lo tanto esto nos abre una puerta a la comprensión profunda. Y si hablamos de lectura no podemos dejar de nombrar, podríamos nombrar innumerables textos y libros, pero me parece que sí que es imprescindible nombrar el libro El infinito en un junco
de Irene Vallejo, esta escritora española que lo que ha hecho ha sido, a través de este libro, una oda a los libros, una oda a la preservación del lenguaje a través de los libros y a través de la historia. Ella lo construye desde el inicio, ¿no? de cómo se empieza a escribir, ¿no? ¿Por qué empezamos a escribir? Y empezamos a escribir porque tenemos que contabilizar las cosechas, ¿no? Pero a partir de allí abre todo este mundo hasta el día de hoy. El infinito en un junco mezcla historia con la literatura y con la reflexión, ¿no? para explorar este origen de la escritura, como decíamos, y cómo nos acerca al futuro. Hay una parte muy bonita que Irene se centra en cómo en el mundo de la literatura hay tanto vocabulario que es el mismo vocabulario que aparece en el mundo de la costura. Algunas de las metáforas algunas las nombra Irene Vallejo, otras quizás no lo recuerdo ahora mismo, pero podemos hablar de tejer historias, podemos hablar de remendar recuerdos, ¿no? Porque de hecho el cerebro realmente, la memoria es un acto de reconstrucción, por lo tanto remendar recuerdos está muy bien utilizado. Hablamos de hilos narrativos, ¿no? Hablamos de bordar detalles, las palabras como puntadas, ¿no? Cada palabra es un punto, una puntada, ¿no? de ese macramé que podemos llegar a construir. Podemos hablar de costuras ocultas, ¿no? Cuando las cosas no se dicen directamente pero quedan implícitas. Podemos hablar de la escritura como un patchwork, ¿no? Como ir uniendo diferentes piezas. Podemos descoser el pasado, ¿no? Para recuperarlo, o enhebrar ideas. Estas son algunas metáforas que nos une el mundo literario con el mundo de la costura y que me parece muy bonito en recordarlo de forma poética y metafórica en un podcast que habla de lectura. Y quisiera terminar este podcast con dos notas. Una de ellas tiene que ver con, no sé si habéis leído el libro o habéis visto la película El planeta de los simios, ¿no? Esa historia que nos cuenta cómo la humanidad ha perdido su posición, ¿no? de dominio absoluto sobre todas las especies, como es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Dominamos a las especies y además prácticamente las eliminamos. Bueno, pues este libro pondría al ser humano en una posición de humildad, ¿no? En la cual ha perdido esta preponderancia que ha pasado en mano de los simios, ¿no? Ha pasado en manos de los chimpancés, ha pasado en manos de los gorilas. Me parece que hay diferentes, si no recuerdo bien. Bueno, pues en el libro se nos explica en un momento por qué el humano ha perdido esta posición, y es porque ha perdido la lectura. Es decir, representa que la involución humana empieza en el momento en que el humano deja de leer, ¿no? Deja de leer, ese dejar de leer provoca esa involución cognitiva a favor de estos simios que han incorporado la lectura y están empezando pues a dominar el planeta, porque esta es la herramienta, ¿no? Como ha empezado este podcast, sería la principal herramienta, ¿no? El lenguaje y a partir del lenguaje la escritura y la lectura. Bueno, este sería solo para un detalle para pensar. Y luego la otra cosa que me gusta decir y que aparece en el libro, en mi libro Neurociencia de la Lectura, y es que ahora estamos hablando, ¿no? Hemos dedicado este podcast a hablar de la importancia de la lectura, pero quería decir que no siempre ha sido así, ¿no? No siempre grandes pensadores, como por ejemplo Sócrates, fueron muy críticos con el hecho de la lectura. ¿Por qué? Porque Sócrates creía que si las personas, ¿no? empezábamos a leer, dejaríamos de pensar, ¿no? Todo un poco lo contrario de lo que ha ocurrido, ¿no? La lectura nos está permitiendo pensar sobre cosas que ya se han pensado y por lo tanto construir sobre estos pensamientos. En cambio, Sócrates lo que pensaba es, sabéis que el método socrático se basa en el discurso, o sea, en argumentar, a través del diálogo,
con otras personas construir este pensamiento. Y él compartía este pensamiento, pero no lo escribía. Sabéis que todo lo que nos ha llegado de Sócrates fueron las enseñanzas de uno de sus discípulos, de Platón, que sí que lo escribió, no le hizo caso a su maestro, no obedeció a su maestro y escribió. Pero Sócrates, ¿no?, que es un gran pensador, pues creía que escribir nos haría hacer menos pensantes, seres menos pensantes. También creía que escribir iba a ir en contra de nuestra capacidad de memoria, ¿no?, porque como ya lo tendríamos escrito, no sería necesario recordarlo. Seguramente Sócrates tenía razón en este punto, ¿no? Necesitábamos menos memoria, pero lógicamente la memoria es muy limitada y en cambio las bibliotecas, los libros, son toda esta memoria, no solo nuestra como individuo, sino es esta memoria colectiva de toda la humanidad. Por lo tanto, seguramente otra cosa que decía Sócrates era que es mejor cambiar de idea que perdurar en una idea equivocada, que permanecer en una idea equivocada. Bueno, probablemente Sócrates hoy en día habría cambiado de idea. Dejo solo ya como reflexión así de futuro, para hablarlo en otro podcast, que justamente este dilema, ¿no?, que planteaba Sócrates es el mismo dilema que tenemos hoy encima de la mesa cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no?, si la inteligencia artificial empieza a pensar por nosotros? ¿Vamos a seguir pensando, vamos a seguir leyendo o vamos a involucionar y dentro de unos años estaremos encerrados en una jaula, en un zoo, donde los chimpancés y los gorilas y otros simios vendrán con sus hijos a que nos miren? Bueno, con esta imagen tan distópica, así a modo de broma, pero no tanto, a modo de reflexión también, cerramos hoy este segundo episodio, invitándoos, como siempre, a escucharnos, a seguirnos, a participar y a seguir agrandando este corazón. Muchísimas gracias, nos escuchamos próximamente.